Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy estamos de nuevo, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de traerles una palabra de vida para nuestra vida. Hoy damos gracias a nuestro Dios que nos dio la oportunidad, es que ha estado fallando con estos tiempos, ha estado fallando terriblemente el internet, pero gracias a Dios nos da la oportunidad, queridos hermanos, de nuevo traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, queridos hermanos, que nos ayuda a comprender cada pasaje, cada forma de actuar, queridos hermanos, conforme a nuestra relación para con Dios. Si algo tenemos que tener presente nosotros como pueblo de Dios, queridos hermanos, es nuestra relación para con nuestro Señor. La relación que tenemos con nuestro Padre, es muy relevante para el tiempo final. Es muy relevante para nuestro compromiso con Él, para nuestra salvación. Es tan relevante, queridos hermanos, que realmente dependemos de la conducta, dependemos de las obras, dependemos, queridos hermanos, del llamado de Dios. El Evangelio, yo lo he visto, hermano, es tan, digamos, profundo porque está metida en nuestro corazón. Profundo porque no entendemos en veces la relevancia, queridos hermanos, de mirar dentro de nuestro corazón. Realmente ahí quiere el Señor que empiece el Evangelio, desde nuestro corazón. Y nos demos cuenta, queridos hermanos, no solamente de nuestros errores internos, nuestros engaños internos, nos demos cuenta de nuestra apariencia externa y también nos demos cuenta de todos los peligros externos. Entonces eso nos va a arrojar luz a nuestro entendimiento, de tal manera que podamos alcanzar, queridos hermanos, el reino de Dios, las promesas de Dios, los propósitos de Dios, hacer su voluntad. Pero sobre todo, queridos hermanos, llegar a una mentalidad, una mente conforme a la mente de Cristo, de tal manera que nos llene siempre, parecernos cada día más a Él. Pero es importante entender que la salvación demanda muchas cosas. El mayor engaño que le hizo la serpiente a los Adanes es hacerles creer que Dios no quiere su muerte. Es hacerle creer que no hay consecuencias por rebelarse a Él, que no hay consecuencias, queridos hermanos, por desobedecerle a Él, por oponerse a Él, por rechazarlo a Él. La gente piensa, queridos hermanos, que no hay consecuencias. Creo que lo peor que puede hacer el hombre en esta tierra es rechazar todas las oportunidades, rechazar, queridos hermanos, realmente lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y lo que Dios demanda, queridos hermanos, que nosotros nos entreguemos a Él. Por eso la salvación es renunciar a nosotros mismos y entregarnos a Él. Eso es la salvación. Pero la negación del tiempo final es negar que yo di mi vida por Cristo. Es negar que mi tiempo, todo mi ser es entregada a Él. Esa es la negación. Mucha gente va a negar haber entregado su alma a Cristo y se va a entregar a los placeres, se va a entregar al mundo, se va a entregar, queridos hermanos, a la perdición y va a negar a Cristo. Por eso tenemos que entender firmemente que el engaño, queridos hermanos, es en el tiempo final, es que el hombre rechace a Jesucristo por los placeres, por todo lo que el diablo, Satanás mismo se le va a ofrecer, como hizo en el libro de Lucas 4. Pero mirando un poquito las Escrituras, lo que Dios nos quiere hablar siempre en esta mañana, hermanos, entender qué es la salvación. La salvación es
como dijo Pedro, lo que dice Pedro, hermano, en las epístolas, que los escritos de Pablo eran muy difíciles de entender, que los indoctos ignorantes que torcían las escrituras para su propia perdición. Yo creo que lo más difícil de entender en las escrituras, y de lo que mi Señor vino hablando, y de lo que Él, por el propósito en que Él vino a este mundo, se llama salvación. El debate hoy es la salvación. El debate hoy no es el anticristo. El debate hoy no es quién es el anticristo, quiénes son los protagonistas. El debate hoy, ¿en qué somos salvos? Lo que más importa, más relevante en este tiempo final, es la salvación, es la consagración. Ese es el mensaje. Ciertamente tenemos que hablar de las cosas que vienen, pero no enfrascarnos, queridos hermanos, en esto. La salvación es un tema muy profundo. No es acepta a Jesucristo como tu Salvador, porque hay quienes ya teniendo esa confesión de fe se van a perder. ¿Por qué? Porque hubo un descuido, hay algo que no se enseñó. Por eso la salvación tenemos que tomarla muy en serio. Porque la salvación, hermano, la salvación no es un acto de creencias, sino que es un acto de fe. Pero la fe es un acto de adoración. Y la adoración, queridos hermanos, la adoración tiene que ver con quién es Jesús. Adoramos a Jesús. ¿Por qué razón adoramos a Jesús? ¿Cuál es la razón principal por qué nosotros adoramos a Jesús? Porque nuestro Señor Jesucristo es en quien tenemos puesto nosotros los ojos para la salvación. Es importante entender, queridos hermanos, por qué nuestros ojos deben de estar clavados en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirles, la salvación no es un acto de creencias. Yo creo en mi Señor Jesús, yo creo en Él, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo con eso. Sí, pero vamos a desglosar un poquito, queridos hermanos, ¿por qué razón tenemos motivos suficientes para adorarle a Él? Pero el motivo principal, queridos hermanos, de adorarle a Él, queridos hermanos, es que Él es Dios. Él no es humano. Aunque se hizo carne, no es humano. Aunque habitó entre nosotros, no es humano. Su naturaleza es divina. Su naturaleza de Él es santa. Él no es de esta tierra. Él lo dijo en el libro de Juan 17. Él dijo, yo no soy de este mundo. Ni ellos tampoco son de este mundo. El pueblo de Dios tampoco es de este mundo. Eso lo dice claramente mi Señor Jesús, que no somos de este mundo. Claramente explicó la importancia de salir de este mundo. Y eso lo dijo Él claramente al decir, porque ellos, dice, te ruego, dice, no ruego por ellos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y lo tuyo es mío, y lo tuyo es mío, y sea glorificado. Ya no estoy en este mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos unos. Él dice, ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido. Les he dado tu palabra. No son del mundo. Dios dice, no son del mundo, sino como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claramente especifica que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, no es de este mundo. Aunque fuimos creados,
aunque fuimos, hermanos, concebidos en carne y sangre, no somos de este mundo. Mi Señor Jesús no fue así, fue concebido solamente por el Espíritu, para que en Él no habitara la carne. Pero, ¿por qué razón nosotros creemos que Jesús debemos de adorarle a mi Señor Jesús? Nadie puede ser salvo, queridos hermanos. Nadie podrá ser salvo si no se adora a Jesús, a mi Señor Jesucristo. Porque la fe no es una creencia, la fe es una certeza. Eso lo dice en el libro de Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza. Estamos plenamente seguros que mi Señor Jesucristo es Dios. Estamos plenamente seguros, convencidos que mi Señor Jesucristo es el único Salvador, es el único medio en el cual toda alma será salva. Es el único medio donde todo hombre tendrá que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de mi Señor Jesucristo para ser salvos. Dice en el libro de Juan 4, versículo 6. Este pasaje me gustó mucho, hermano. Me llamó la atención la forma en que nosotros, por qué razón hay cristianos, queridos hermanos, y que debemos en veces incluirnos nosotros también, de no caer en esta forma de creer en Dios, porque nos podíamos estar equivocando de adorarle a Él. En el libro de Juan 4, versículo 6, dijo él: estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Eran como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los samaritanos no se trataban entre sí. Tanto los judíos como los samaritanos eran parientes. No había una unión con ellos. Los samaritanos eran gente idólatra. Eran cristianos, gente idólatra, inclinados a la adoración de los ídolos. No se llevaban bien, queridos hermanos, digamos hay cristianos que no se llevan bien, que tienen una fuerte guerra con los católicos. Y en veces hay cristianos evangélicos, hermanos, que no saben respetar y no han entendido que la guerra no la debemos de tener nosotros con el católico, sino con el catolicismo, que es la doctrina, que son con aquellos que están enseñando doctrina, que están enseñando que se debe de adorar a los ídolos. Esos son los que realmente Dios tiene una guerra con ellos, los falsos maestros, los que están enseñando mentiras. Pero con el católico nosotros no tenemos ningún problema, porque los consideramos nuestros hermanos, los consideramos que Dios los va a salvar. Bendecimos a todo católico, pedimos por ellos, hermano, aunque no todos se van a salvar, la mayoría de ellos Dios va a traerlos a ellos, tanto que eso es un fenómeno hoy. Mucho católico, hermano, gente devota, hermano, al catolicismo, se está convenciendo que la idolatría, queridos hermanos, no es el camino de la salvación. Pero cuánto cristiano va y destruye, entra y destruye las imágenes de los católicos, van y se enfrentan y empiezan a ofender, queridos hermanos, las iglesias católicas, entran insultándolos, ofendiéndolos. Eso no es correcto. No es correcto la acción, porque ahí están ellos provocando a que suceda algo grave.
Hay muchos pastores que vemos que los persiguieron, que les hicieron esto y lo hicieron otro, pero espero en Dios que no vayan ellos a estar yendo de provocadores. Porque Dios no va a respaldar la provocación, Dios no va a respaldar a los pleitistas. Y eso lo decimos nosotros no debemos de meternos, queridos hermanos, a insultar la vida de los demás y ofender las religiones. ¿Por qué razón? Porque mi Señor Jesús, había un problema, dice, entre los samaritanos y los judíos. Vamos a ver la reacción. Lo importante aquí, queridos hermanos, es que mi Señor Jesús, hermano, entendía que ni con Chana ni con Juana estaba Él presente. Cuando el cristiano se agarra de enemigo a todos los católicos, se agarra de enemigo a toda la gente idólatra, una cosa es, hermano, tener amistad, pero otra cosa es practicar lo que ellos hacen. Mi Señor Jesús iba a las casas de gente pecadora, pero Él no se comportaba como ellos. Los iba a salvar. No eran sus amigos, simplemente los iba a salvar. Él no se andaba peleando con la gente porque eran idólatras. Él no se andaba ofendiendo a la gente porque eran idólatras. Él no tenía él buscaba la manera, queridos hermanos, de salvarlos, porque se daba cuenta, queridos hermanos, de que él no estaba con ellos. Los judíos tenían fuerte discusión con los samaritanos porque ellos eran idólatras. Eso significa samaritanos. Samaritano significa gente idólatra. Estaban inclinados a la adoración de ídolos. Pero mucho cristiano, o cuántos cristianos con los judíos, tienen ciertos problemas. O con los judaizantes. O mucho evangélico con los cristianos. Muchos evangélicos con iglesias cristianas tienen un fuerte debate. Nosotros denunciamos lo que es la falsa doctrina. Pero no tenemos nada en contra de los miembros de una iglesia que están siendo engañadas. Como por decir, las iglesias de la prosperidad. No tenemos nada con los creyentes que creen que existen las pastoras, que creen que existen los apóstoles. No tenemos nada con los creyentes, queridos hermanos, que celebran todas las actividades del mundo, como el Día del Amor y la Amistad, Navidad. No tenemos nada en contra de ellos. Lo que estamos en contra de ellos son con aquellos maestros. Por eso mi Señor Jesucristo vino y destruyó, en los días de Elías, destruyeron a los profetas. No destruyeron al pueblo, destruyeron a los profetas que estaban engañando a ese pueblo. Y ese pueblo, cuando vio que Elías tenía el verdadero Dios, ellos se convirtieron al verdadero Dios. Dijeron, Dios es veraz, Dios es verdadero, este es el verdadero Dios. Porque Dios va a librar a su pueblo del engaño de quién es el verdadero, de la mentira de quién es el impostor que se está poniendo en el lugar de Cristo. Por eso, hermano, con los que Dios tiene problemas seriamente son con los pastores, con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas, con los pastores, con los maestros. Con esos tiene, con los líderes, con aquellos que están parados enfrente, son los que Dios tiene una fuerte señalización, queridos hermanos, y los que los está apuntando y los que los está acusando, queridos hermanos, de desviar a un pueblo de la verdadera adoración a Él. Por eso, queridos hermanos, vemos que con los que quienes va a venir a sacar cuenta primero mi Señor Jesucristo son con los pastores. Algunos le van a decir siervo fiel y a otros le van a decir siervo inútil. Por eso mucho cristiano judío o mucho evangélico cristiano no se tratan bien entre ellos.
Nosotros no tenemos problemas con el pueblo de Dios, no tenemos problemas porque nosotros antes éramos católicos, éramos brujos, éramos de todo. Y Dios no nos trató así. Aunque no teníamos al Señor Jesús, aunque estábamos destituidos de su gloria, Él siempre buscó la manera de salvarnos. Porque esto se trata de la salvación. Pero eso de que cristianos, hermanos, estén yendo a causarle un revoltijo a las iglesias católicas o a los católicos, eso no es correcto. De ir tumbarles, hermanos, las imágenes, eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no salva, eso es violencia. Eso Dios no lo aprueba. Y eso hacían los judíos con los samaritanos. Tenían ciertos pleitos, hermanos, como que... Pero ¿sabe qué era lo más interesante? Que ni uno ni el otro tenía a Cristo. Uno defendía que tenía el verdadero Dios como los judíos. Y los samaritanos creían que tenían la verdadera iglesia. Hoy el tema, el pleito, queridos hermanos, el catolicismo, el islam, los mormones, los del séptimo día, los adventistas, los testigos, todos ellos creen, y muchas religiones creen, queridos hermanos, que ellos son, y aún el cristianismo evangélico, creen que es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo no está marcada por una institución o una iglesia de 4 paredes, ni tampoco por una denominación. La iglesia de Cristo está sellada por la consagración, por el temor a Dios, porque ellos aprendieron a adorar al verdadero Dios. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque nosotros no tenemos que defender. Si nosotros decimos que tenemos el verdadero Dios, tenemos que demostrarlo. Si nosotros decimos que somos la verdadera iglesia, tenemos que demostrarlo. Los samaritanos y los judíos, uno defendían quién tenía el verdadero Dios y quién tenía la verdadera iglesia. Lo más interesante, creo, es que ninguno de los dos lo tenía. Porque para ser la verdadera iglesia y para tener el verdadero Dios, se necesitaba primero tener a Jesús en su vida. Tenían que adorar a Jesús primeramente. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre, y el que niega al Padre, niega al Hijo. No se ande usted peleando como todo mundo, hermano, y ande cometiendo usted un desastre, atacando a las religiones. Atacamos la doctrina, porque es lo que está haciendo, perdiendo. Pero no estamos atacando, queridos hermanos, a la persona. Estamos atacando, queridos hermanos, la doctrina, porque la doctrina, el evangelio de Dios, tiene poder para echar abajo todo lo que se oponga con la salvación de los hombres. Nos dimos cuenta, queridos hermanos, que ninguno de los dos, ni los samaritanos ni los judíos, tenían al verdadero Jesús. No lo tenían. Imagínense uno pelear que tiene el verdadero Dios y el otro de pelear que era la verdadera iglesia, pero no tenían al Dios verdadero. Una cosa es decir y otra cosa es estar. Ninguno adoraba al verdadero Jesús para que fueran salvos, porque la adoración tiene que ver con salvación. Ese es el punto. Lo que quiero enseñarles en esta mañana, de que la importancia que debemos de adorar a Jesús para ser salvos. ¿Debemos adorar a Jesús para ser salvos? Sí, vamos a ver porque la fe tiene que ver con la adoración. Quizás alguien dirá, pero la salvación es por fe. Es porque yo confieso que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor. Amén, lo es lo que dice Romanos 10:8. Y esta es la palabra de fe que confesamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero el que adora, ¿por qué adoramos a Jesús? Porque veneramos a Jesús. Porque la palabra, esto es importante entender, que el catolicismo,
venera a sus santos y no se pone a investigar que la palabra venerar significa igual que adorar. Búsquelo en los diccionarios, significa exactamente. Les han enseñado que es diferente, pero vamos a ver bien la definición. Porque nosotros adoramos a Jesús porque reconocemos que Él es el que salva al alma, porque reconocemos que su naturaleza no es humana, sino que es divina, que no es de esta tierra. Su alma, pues el alma, queridos, el alma del hombre, su naturaleza, no debe de ser carnal, no debe de ser de carne y sangre, sino debe de ser divina. El alma no es carne, el alma no es sangre, el alma no es hueso. El alma tiene que ser agua, tiene que ser sangre, tiene que ser espíritu. El hombre natural es carne, es sangre y es hueso. Es completamente diferente. ¿Por qué creemos que Jesús es el Salvador? Porque Él no es de esta tierra. ¿Por qué creemos que Jesús es el Salvador? Porque su naturaleza no es de carne y sangre, no es de huesos, sino que es divina. Por esa razón creemos que Él es nuestro Dios. Por esa razón creemos que Él vino a esta tierra. Y quizás es sencillo lo que estamos hablando, sí, pero quiero explicarles algo. Por eso dice en 1 Corintios 2:13, dice que cuando nosotros no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que representa, queridos hermanos, que Él salva lo que es su espiritual. Mi Señor Jesús, la salvación tiene que ver con lo espiritual. No con la carne, no con el hueso, no con el cuerpo. Nosotros tenemos que entender que Él no vino a salvar el cuerpo, Él vino a salvar el alma. Así que Dios, lo que Dios hable, la salvación tiene que estar dirigida al alma, a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual es el alma. El alma no está hecha de carne, ni sangre, ni de huesos. Está hecha del Espíritu de Dios. Porque vemos, queridos hermanos, que no aparece la carne o el cuerpo en Él. Cuando Él se hizo carne, no era carne. Una cosa es que se hizo carne, pero no era carne. No era, mi Señor Jesús no es como nosotros. Muchos quieren relacionar a mi Señor Jesús como uno de nosotros. Las religiones relacionan a Jesús como un hombre terreno, no como Dios, como un ser espiritual, que no es de este mundo. Por eso en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que aunque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No puede entrar. Lo que representa que el que mira a mi Señor Jesús como si fuera hombre, como si fuera uno de nosotros, porque lo ve como carne, lo ve como hueso, lo ve como sangre humana, no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ser salvo. Porque a Él tenemos que mirarlo como espíritu. Si no lo vemos a Él como espíritu, no puede ser salvo. Y cuando hablamos que un espíritu, hermano, no está hecho de carne, ni de sangre, ni de huesos. Está hecho de una naturaleza divina, de una naturaleza santa, de una naturaleza que no es de este mundo.
si nosotros no vemos a Jesús como Dios, es imposible adorarle. Nosotros lo adoramos porque no es de este mundo. Lo adoramos porque no es de este mundo. Él vino a este mundo, pero no es de este mundo. Él lo dijo claramente. No soy, digo, Señor, ¿verdad? Guárdalos porque ellos no son de este mundo, ni yo tampoco soy de este mundo. Claramente menciona que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, que adora al verdadero Dios, no es de este mundo. Los verdaderos salvos no son de este mundo. Lo que representa, queridos hermanos, que entendemos nosotros que Él no es como nosotros. Mi Señor Jesús, queridos hermanos, no es como los hombres muertos. Por eso el catolicismo adora a los muertos. El Islam adora a los muertos. La iglesia creciendo en gracia adora a un muerto, a una mujer llamada Lisbeth. El Islam adora a Mahoma, los testigos a John Smith, los adventistas a Allen White. Muchas cristianas iglesias evangélicas adoran a su apóstol como la luz del mundo. Como muchas iglesias evangélicas adoran mucho, lo idolatran mucho, queridos hermanos, la iglesia de Benecer lo declaran rey. La iglesia, queridos hermanos, de Elín lo declaran rey. Lo asemejan igual a Jesús. ¿Cuántas iglesias bajo la cobertura apostólica declaran rey a su apóstol, lo declaran parecido igual a Jesucristo? Oh, hermanos, esas son iglesias que llegaron a convertirse, hermano, en iglesias idólatras, aunque son nuestros hermanos, y llegaron, queridos hermanos, a poner al hombre, a un hombre muerto. A un hombre muerto, queridos hermanos, un hombre de carne y sangre, queridos hermanos, a la salvación de Jesús. Eso es tremendo. Por eso un apóstol debe de decir, como dijo mi Señor, a él oír. El mismo Padre no se puso en la jerarquía de ser, aunque él era el primero, es la cabeza. Siempre dijo, a él oír. Y todos tenían que tener ese lenguaje de a él oír. Nosotros tenemos que enseñar al pueblo que a él tienen que oírle. Pero lo tienen que oír de nosotros, decir a Él hay que oírle, a Él, no a nosotros, sino a Él, no a nosotros es la adoración, no a nosotros debe de ser a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, hermano. Nuestro papel es acercar al pueblo a Dios, no hacia el hombre, sino hacia Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que no se van a salvar a sí mismos. Por eso cuando regresamos en el libro de Juan 4, porque quiero de aquí viene el asunto, en el libro 4, versículo 6, estamos en el versículo 10, respondió mi Señor Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Apocalipsis 22:17 dice que el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es la salvación, hermanos? La salvación es gratis porque la gracia es gratis. Por eso Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es el agua? Por eso mi Señor Jesús dijo algo. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Haciendo referencia al Espíritu Santo, haciendo referencia a aquellos que iban a recibir al Espíritu Santo. Haciéndose referencia al agua de vida. Yo creo, hermano, que sin el Espíritu Santo
Yo creo, queridos hermanos, que la gente sin el Espíritu Santo para el tiempo del arrebatamiento, no podemos nosotros dejar al Espíritu Santo, hermano, para la salvación, dejarlo afuera para esta salvación. Es imposible. Porque aquel que no nazca del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede tan siquiera adorar a Jesucristo. La carne no puede adorar a Dios. ¿Qué es la carne? La carne siempre adora a la carne. El Espíritu adora al Espíritu. El que es espiritual sabe que Jesucristo, queridos hermanos, no es hombre, sino que es Dios. Pero el que es carnal, el que considera que Dios, que Jesucristo es un hombre como él. Y un hombre no puede salvar. Un hombre de carne y hueso no puede salvar. Nadie puede adorar a Jesús, hermano, porque Jesús no, si alguien no adora a Jesús, no es salvo. Porque la fe es adorar a un Dios divino, a un Dios que salva, a un Dios que no es de este mundo. ¿Por qué nosotros adoramos a Jesús? Porque nosotros adoramos a Jesús porque no es de este mundo. Por eso dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar es salvación. Adorar es salvación. Y adorar no significa, hermano, estar postrado. Adorar significa reconocer que Él es Dios. Por eso la gente, los católicos que veneran a sus imágenes, las veneran cuando la palabra venerar significa adorar. Están reconociendo que María es su Dios, que un santo es su Dios. Y luego esos son los dioses muertos, porque son hombres muertos. Ahorita le voy a hacer una pregunta que hizo mi Señor Jesucristo. Y a ver quién va a responder por esto. Porque ese es el punto, que Él hizo una pregunta. Imagínese, hermano, porque en el catolicismo no tenían enseñado a nosotros que si tú adoras a María, tú adoras a la Guadalupe, y a veces te ponían aquí un famoso cuadrito que se llamaba, creo que escapulario se llamaba, que si tú te lo ponías, hay gente que le hacen promesa al Santo Niño de Atocha, y si tú te lo ponías, perdón, hermano, cuando tú mueras, ese santo te iba a venir a buscar. Ese es el santo que te iba a salvar, que cuando tú mueras ya, ese santo se te iba a aparecer, ese hombre se te iba a aparecer, y ese iba a ser tu salvador. Nadie puede adorar a Jesucristo si es incapaz de reconocer que mi Señor Jesús no es de este mundo. Nadie puede ser salvo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para ser salvo, porque el Espíritu Santo es el agua de vida. Es el Espíritu Santo quien nos da vida. Pero el Espíritu nos hace reconocer, dice en el libro de Juan, de 1 Corintios 12, versículo 3, dice que es, o sea, si nosotros, nadie puede confesar al Señor Jesús si no es por el Espíritu, nadie puede decir Espíritu Santo si no es por medio de mi Señor Jesucristo. Nadie puede adorar a mi Señor Jesús si es incapaz de reconocer que Jesús no es de este mundo, si es incapaz de reconocer que Él no es como nosotros. Los hombres, queridos hermanos, por eso hay un debate. Los samaritanos tenían un debate. Porque hay iglesias que celebran de todo. Defienden que tienen al verdadero Dios, que defienden que es la verdadera iglesia, pero no tienen a Jesús en su vida. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera lo que hacen es divino. Celebrar, ¿qué tiene de divino? Celebrar el Día del Amor y la Amistad cuando es una fiesta pagana.
cuando tiene una fiesta, hermano, dedicada al dios Eros, al dios de la sexualidad? ¿Qué tiene de divino, de santo, queridos hermanos, la Navidad cuando son fiestas paganas? Ahí sale un tal Mesa, ahí está ahí un tal que dice apóstol que es Mesa, diciendo de que diciéndole a la gente que no es pecado tatuarse, que porque Jesús estaba tatuado, que el Padre estaba tatuado. Y es increíble la ignorancia, hermano. ¿Cuánta gente le cree que Jesús estaba tatuado? Y que por eso no es pecado que la gente se tatúe. Mientras no se tatúa la muerte, no se tatúa un diablo, es permitido los tatuajes. No, el tatuaje, hermano, no es permitido por Dios. Claro, no condena, pero demuestra que la mente que se anda tatuando no está normal, hermano, sino que está siendo influenciada, no sabiendo que el cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Son gente irreverente porque tiene que ver con irreverencia y la falta de respeto, porque el cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Una persona que se está rayoteando, se está marcando todo su cuerpo, no está respetando al Espíritu Santo. Por eso el carnal, es incapaz de reconocer que Jesús es Dios. Es incapaz. Es capaz de reconocer que Jesús es Dios, queridos hermanos, realmente es Dios, es Espíritu. Por eso los verdaderos adoradores, dice Jesús, se los dijo, deben de ser adoradores en espíritu y en verdad. O sea, ellos no habían recibido el Espíritu Santo, ni los judíos, queridos hermanos, ni los samaritanos. Tenían pleito entre sí de quién es la iglesia verdadera, de quién tenía el verdadero Dios. Pero no tenían a Jesús en ellos, porque no creían que Él era divino. No tenían al Espíritu Santo en su vida. Por eso lo trataban, queridos hermanos, como un ser humano. Ellos querían que fuera Jesús como ellos. Y eso será imposible. La salvación es creer que Él no es como nosotros. La salvación es creer que Él no es como nosotros. La salvación es creer que Dios, nuestro Jesús, es santo, que nuestro Señor es santo, que nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo no son de este mundo, no tienen naturaleza de hombre. Para ser salvos se necesita entenderlo, y nosotros no adoramos ningún muerto, no podemos adorar ningún santo porque es una imagen de un muerto. Por eso la gente que no tiene el Espíritu de Dios es idólatra, porque adora muertos. La idolatría es una adoración excesiva a algo que no tiene vida. Por eso Él dijo que Él es Dios de vivos, no de muertos. Pero entendiendo, queridos hermanos, de que si Él fuera hombre, nuestro Señor Jesucristo fuera hombre, Él hubiera hecho un ser mentiroso. Si mi Jesús es hombre, Él mentiría. Por eso Él no era sentimental, no era un ser emocional. No se deja llevar por sus creencias, sino por sus convicciones. Por eso, queridos hermanos, Él no es. Porque si Él hubiera hecho hombre, Él hubiera mentido. Eso lo dice Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien día sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Si Él hubiera hecho hombre, hubiera sido mentiroso. Pero Él no era hombre. ¿Qué es, hermano? Que Él no ha mentido sobre tu salvación. Él no ha mentido de tu salvación. Él no te puede decir que adorar ídolos, adorar imágenes, irte a una religión, a una iglesia, el hombre lo va a salvar. Se va a salvar.
Por eso Él no miente. Ninguna religión, ningún apóstol, ningún hombre, queridos hermanos, por muy ungida que sea, salva. Ninguna acción salva, solamente al reconocer que Jesús es Dios. ¿Quién es el mentiroso? El que niega al Hijo. Que niega del Hijo, que el Hijo es Dios, que no es de este mundo. Él no es un hombre, porque si no se hubiera hecho hombre, estuviera muerto. Y nosotros estuviéramos adorando un muerto que nos salva, el que nunca se elevó de esta tierra. Si Él hubiera hecho hombre, hubiera mentido sobre tu salvación, sobre la mía. Si Él hubiera hecho hombre, Él hubiera mentido sobre la condenación, que no hubiera condenación. Pero Él no miente. Él no miente sobre lo malo. Él no miente sobre las consecuencias de rechazar al Padre, de rechazar al Hijo. Él no miente, queridos hermanos, no miente de la única forma de ser salvo. Las religiones van a defender una salvación que no existe, como el purgatorio. El purgatorio es una mentira del diablo, hermano, una mentira católica, como el Islam, que dice la gente, hermano, de que cuando muera van a ir a seguir pecando en los cielos, teniendo muchas mujeres. Pero como si mi Señor Jesús no miente sobre la salvación, porque Él ha estado en el infierno, Él conoce el cielo, Él conoce al Padre, quien ha estado de los hombres que los consideran santos, han estado en esos lugares. Quien ha salido del infierno y está vivo hoy para decir: yo estuve en el infierno, yo estuve en el cielo. Nadie, por eso esa gente mentirosa que dicen que estuvo en el infierno y estuvieron junto con Dios, son gente mentirosa. Porque estos mientan sobre la salvación. Regresamos en Juan 4, dice que en el versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Cuánta falta? Mira, hermano, dice que esta fuente de agua, fuente significa río, no tendrá sed jamás. Y cuando mi Señor Jesús dice que no tendría sed jamás, se estaba refiriendo a aquellos, queridos hermanos, les estaba hablando del arrepentimiento. Le voy a decir por qué. Porque hubo un rico que cuando estaba en el Hades, lo primero que pidió fue agua. ¿Qué es lo que pedía el rico estando en el Hades? Mira, hermano, hay gente que va a pedir el mover del Espíritu Santo en su vida. Hay gente que va a pedir al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que pedía el rico a gritos en el Hades? Señor, dame vida. Señor, dame vida. Vio que estaba muerto. Vio que no tenía vida. ¿Por qué? Porque rechazó el agua, hermano, de vida eterna, porque rechazó al bendito Espíritu Santo, porque vio las cosas de Dios meramente humana, porque vio las cosas de Dios meramente como cualquier hombre, no vio las cosas de Dios espiritualmente. Y esto fue lo que pasó en los días de Noé. Ellos no vieron las cosas como Dios lo miraba. No, esto fue lo que pasó en los días de Lot. No miraban las cosas espiritualmente. Hermano, por eso se volvieron impíos. Porque, queridos hermanos, rechazaron al Espíritu Santo. ¿Y qué es? Porque el Espíritu Santo era el mover del agua, era el mover del Espíritu Santo en su vida. Lo rechazaron. Rechazaron la palabra, esa palabra que los hacía de adorar. Jesús se presentó delante de ellos y no lo reconocieron. Ellos más bien estaban defendiendo quién era la iglesia verdadera, quién tenía el Dios verdadero. Pero no defendían quién tenía el verdadero Jesús.
Este rico pedía vida en el infierno. Señor, dame vida, dame otra oportunidad de vida. Y no se le fue concedida. Por eso dice la mujer, le digo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí. ¿Cuánta gente en el infierno va a pedir esa vida? Va a pedir esa agua, va a pedir al Espíritu Santo en su vida. Va a reconocer que Jesucristo, hermano, no era hombre. Va a reconocer que ese Jesús, que a quien no lo vio como Dios, era quien lo salvaba. Por eso le digo, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y yo dice, y yo aquí, dice, y ahora tienes, el que tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estos maridos representan pastores. Representan los 5 ministerios. Los 5 ministerios no son maridos. ¿Cuántas personas? Mira, hermano, aquí entre nos. ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores han tenido en su vida? Preguntémonos, ¿cuál de ellos será el que va a dar cuenta por tu alma? ¿Cuál de ellos? Ninguno de ellos, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, pastor y maestro van a dar cuentas por tu alma. Aunque la Escritura dice que son los pastores que van a dar cuentas. Sí, claro, pero aquellos que defienden su iglesia verdadera, que defienden al Dios verdadero, hermano, pero no tienen pastor a Jesús, no reconocen pastorado. Hay gente que no reconoce pastorado. ¿Quién de todos los pastores que han pasado va a dar cuenta por su alma? Hay gente que se casa y se divorcia, se casa y se divorcia. O sea, así se van. Me hago compromiso en esta iglesia, pero luego me voy y se van así pasando toda su vida. La pregunta es, en los católicos, ¿el Papa va a dar cuenta por tu alma? ¿Creen que el Papa va a dar cuenta por tu alma? ¿María va a dar cuenta por tu alma? ¿La Guadalupe va a dar cuenta por tu alma? ¿Tu virgencita, la que sea, va a dar cuenta por tu alma? ¿Qué pastor va a dar cuenta por tu alma si no te sujetas a ellos? Pero en cuestión de la idolatría, ¿quién? ¿Mahoma va a dar cuenta por tu alma? ¿Moroni va a dar cuenta por tu alma? ¿Alena White va a dar cuenta por tu alma? ¿Qué pastor va a dar cuenta por tu alma? Ninguno de ellos. Por eso mi Señor Jesús, ninguno de ellos. A quienes se la pasan de iglesia en iglesia, pero ninguno han hecho un compromiso de ser enseñados por la verdad para ser salvos. Sino los han entretenido haciéndoles creer que es la iglesia, la estructura que salva. Que solamente en creer en Dios es el que salva. No, tiene que ver con enseñanza. Enseñanza sobre la verdad. Eso es lo que vino mi Señor Jesús. Por eso digo, el que cree en mí, de su interior correrán los ríos de agua viva. Van a tener al Espíritu Santo. ¿De qué sirve que tengamos iglesia? Tengamos nosotros, queridos hermanos, defendamos algo sin el Espíritu Santo, sin Cristo en nuestra vida. Por eso un ídolo es como un pastor. El Dios Santo es nuestro Salvador, es nuestro pastor de las ovejas, porque Él fue el único que dio la vida en la cruz. Todavía le dijo en Juan 4, 19, le dijo: mujer, se me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabe, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer:
Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, es interesante. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Tan grande y majestuoso. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Que enseña el amor de la salvación. El motivo principal es porque Él no es como nosotros. No es hombre. Aunque se hizo carne y sangre, su naturaleza no es humana, es divina. Él es santo. ¿Por qué Él es santo? Porque representa que no hay en Él ninguna naturaleza de ninguna clase. Su naturaleza del Dios verdadero, del Dios salva, no es humana, no es de este mundo. Por eso los hombres de mente humana, de mente carnal, son incapaces de entender toda la naturaleza santa de nuestro Dios. Y muchos experimentan la muerte. ¿Por qué experimentaron la muerte? ¿Por qué mucha gente murió en el Antiguo Testamento? ¿Saben por qué? Porque no consideraron la santidad de Dios, porque no lo vieron como un Dios divino, como no lo vieron como un Dios espíritu. Lo vieron como un hombre, lo quisieron tratar como ellos mismos. Y por eso perdieron su salvación. Hermano, quisieron tocarlo. Piensan que la santidad de Dios es no tocar, es no comer, es no prohibir. Pero la santidad de Dios tiene que ver con no ofenderlo, no contradecirle. La santidad tiene que ver con no ofenderlo, con no contradecirlo. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento de los días de Noé, para ellos, yo creo que Noé les decía, no coman, no beban. Y ellos, no, nuestro Dios no prohíbe eso. No prohibir, no comer, no tocar. Pues eso es lo que le llaman muchos el libre albedrío. Es que Dios te deja hacer tu voluntad. Pues hacer lo que quieras. No, hermano. No sabían que contradecirlo era una ofensa, como lo pasó a Saúl. No lo reverenciaron como es. Por eso la salvación. La salvación tiene que ver que Él no es el hombre que quiera ser salvo. Tiene que reconocer que Él no es de este mundo. Y tiene que reconocer que su alma no es carne, sangre ni hueso. Su alma es espíritu. Y solamente Dios espíritu puede salvar lo que es espíritu. Dios no salvará la carne, no salvará el cuerpo, porque el cuerpo se va a quedar, se lo van a comer los gusanos. ¿Cuál fue el problema de mucha gente hoy en día? Que considera que este Jesús que vino a la tierra era uno como ellos, es uno como nosotros. Por eso Él va a echar abajo toda la religión. ¿Por qué va a echar abajo todas las religiones? ¿Por qué razón? Porque esas religiones consideran que Jesús es como ellos. No, hermano. Jesús para nada se parece a ninguna creación. Nuestro Dios no se parece con ninguna creación. Ninguna. Por eso la Escritura dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué agua les dio a beber? ¿Qué agua les dio de beber? En las cuales no tendrían sed y en las cuales tenían vida eterna. Jesús les dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué agua les dio de beber? Les dio de beber al Espíritu Santo para que fueran salvos, para que pudieran reconocer que Jesucristo, el único que salva,
no es de este mundo. Y tú también no eres de este mundo. ¿Por qué muchas iglesias están hoy peleando entre ellas? Cristianos contra cristianos, evangélicos contra toda religión. ¿Por qué se pelean? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ni Chana ni Juana. No tienen tampoco tienen el agua de vida, porque no tienen al verdadero Jesús que salva. Creemos profundamente que mucho musulmán, que mucho testigo, que mucho mormón, que mucho adventista, que budistas vayan a ver que se están convirtiendo budistas, se están convirtiendo islámicos, se están convirtiendo católicos, se están convirtiendo de todas religiones, se están convirtiendo a Cristo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque hay gente que tiene el Espíritu Santo, que no les está creando la guerra, sino que los está salvando. Porque ellos están creyendo que el verdadero Dios no es un hombre, es un Dios que no es de este mundo y que salva al alma, no a la carne. Por eso dijo él: no temáis a los que matan la carne, sino a aquel que la quita y la pone. Para ser salvo se necesita reconocer que Jesús no es de este mundo. Reconocer que Jesús salva el alma. Se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo es mirar las cosas diferentes. Por eso dijo él, cuando él le dijo, dame de beber de esa agua, dame el Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios en el Espíritu: Señor, dame Espíritu, dame tu Espíritu. Dame tu Espíritu, dame de esa agua, dame de esa enseñanza. Dame de tu palabra, Señor. Porque nadie puede adorar al Señor Jesús. La fe es adoración. La fe es adoración. Nadie puede adorar a mi Señor Jesús si no es salvo. Si no es salvo. Nadie puede adorar al Señor Jesús si no es salvo. Porque hay quienes van a adorar a los muertos. Nosotros adoramos a uno que vive, que resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Ese es el Salvador. Y esa es la verdadera fe. Reconocemos que Él está con el Padre. Reconocemos que Él está vivo para interceder por nosotros. Esa es nuestra salvación, queridos hermanos. Esa es nuestra salvación. El que no adora a Jesús no es salvo. Porque nosotros adoramos, solamente se puede adorar a un Dios vivo, no muerto. La salvación es adorar a un Dios vivo, no a un hombre muerto. Ven y recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ven y toma esta agua, el agua de vida, esta agua de vida eterna. Porque el rico lo que pidió a gritos, ¿qué fue lo que pidió él a gritos en el Hades? Dame vida, Señor, dame vida. Y ya no la tuvo. El rico gritaba: dame vida, Señor, dame vida, dame tu palabra. Creyeron en un Dios hombre, un Dios que les mintió sobre su salvación. Él gritaba: dame vida. El rico pedía vida en el infierno, pero ya estaba muerto. Rechazó que Jesús era Dios, que Jesús era Espíritu. Rechazó que su salvación tenía que ver con su alma y no con su cuerpo.
Oh bendito Dios. Sálvame, dile al Señor en esta mañana, sálvame. Dame de esa agua, dame de tu espíritu, para que yo te adore en espíritu y yo pueda entrar a tu reino, Señor. Yo pueda ser salvo, Señor. Dame de tu espíritu. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres Señor. Reconozco que resucitaste de entre los muertos. Reconozco, queridos hermanos, que tú veniste, dile Señor, tú veniste a este mundo a perdonar pecados. Dios bendiga tu vida. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Un Salvador que no vino, no es de este mundo, sino de arriba. Recibe esa agua. Un día la gente la va a necesitar, esa agua. Va a necesitar esa enseñanza. Y mucha gente va a ser demasiado tarde. Adoró un ídolo. No te va a salvar María. No te va a salvar ningún santo. No te va a salvar el Papa. A menos que creas que ellos son tus pastores. Si tú crees que Él es tu pastor, Él va a dar cuenta por tu alma. Así que pídele también a tu pastor que Él vigile tu alma, que esté pendiente de tu alma. Porque si no te da una enseñanza de la llenura del Espíritu, una guianza de la salvación, ¿cómo serás salvo? ¿Cómo serás salvo? Así que Dios te ayude, te dé la salvación y que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias en esta mañana. Que el Espíritu de Dios, queridos hermanos, los guíe a toda verdad. Y que pidamos vida de Dios. Señor, danos vida para reconocer. Danos de tu Espíritu para reconocer que tú, Jesús, no eres de este mundo. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir. Dale like a la página. Pídele a Dios que te dé vida. Vida no significa que estés vivo. Significa que te llene de la verdad y sepa reconocer que Él salva tu alma, no tu cuerpo. Bendiciones a todos y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Adora a Jesús, no a los muertos. Bendiciones, queridos hermanos. Saludos a todos.